noches, bienvenido a su programa Nuevo Tiempo. Hoy vamos a tocar un tema muy crucial para el país, que es el tema del gabinete ministerial de Evo Morales. Quiero agradecer a toda la gente que nos sigue por las páginas web, por las redes sociales, y decirle que estamos atendiendo sus denuncias y sus temas que nos sugieren para tocar en Nuevo Tiempo. Con esto y mucho más después del corte. Ministro de Evo Morales. Para esto tenemos unas imágenes donde están la posesión de todos los ministros. Vamos con las imágenes. El presidente Evo Morales posesionó esta jornada a su gabinete de ministros que lo acompañará en esta gestión. Juan Ramón Quintana a Presidencia, Luis Arce Catacora a Economía, Manuel Canelas a Comunicación, Gabriela Montaño en Salud, Nélida Cifuentes en Desarrollo Productivo, Oscar Coca en Obras Públicas, Milton Gómez en Trabajo. Estas son las nuevas autoridades que se suman al equipo de trabajo del órgano ejecutivo. Sin embargo, este gabinete fue calificado como político por parte de la oposición. Bueno, en realidad lo que hemos visto con todos los cambios y los movimientos en el gabinete nacional son los mismos que se han dado anteriormente, ¿no? Solamente se da una suerte de rotación de puestos y están cambiando las sillas, pero las personas y las caras siguen siendo las mismas. Creemos que el equipo del presidente es bien reducido en ese sentido y que prueban con las mismas personas en diferentes carteras. Yo creo que es una estrategia política de campaña, ¿no? O sea, necesitan tener sus operadores políticos en diferentes áreas para operativizar lo que se viene en este año, ¿no? Mientras tanto, asambleístas oficialistas resaltaron la labor que desempeñaron en su momento los nuevos integrantes del gabinete. Felicitando al presidente y felicitando a los ministros que hayan hecho un buen trabajo y espero que también recojan y tengan una buena articulación con la población para que tengamos un buen contacto. Si de las personas que han sido cambiados o puestos en diferentes lugares como Montaño, una persona que yo creo que le va a dar importancia en salud, es una mujer muy fuerte que va a impulsar lo que los otros no han hecho cumplir. Ahí teníamos las imágenes donde Evo Morales posesiona a todos sus ministros. Hay sorpresa porque vuelven otros ministros que estaban durante todos los 13 años de gobierno de Evo Morales. Pero para eso tenemos invitados especiales de lujo en Nuevo Tiempo que conocen de la política que hay en el país. Tenemos a la diputada Mayda Paz. Bienvenida, diputada, a Nuevo Tiempo. Ya usted es nuestra invitada especial siempre aquí en Nuevo Tiempo. Bienvenida. Gracias. Gracias, Luis Felipe. Y tenemos un analista político que ha sido diputado, Bernardo Montenegro. Bienvenido, Bernardo, a Nuevo Tiempo. Gracias, Luis Felipe. Un gusto poder estar con todos ustedes y analizar lo que está pasando en el país en estos momentos. También tenemos a alguien que es de la casa, Francisco Solares. Bienvenido a Nuevo Tiempo. Muchas gracias, Luis Felipe. Un saludo de verdad a toda la audiencia y bueno, también un cordial saludo a los que nos acompañan ahora en la mesa, ¿no? Vamos a empezar aquí, no vamos a empezar con las mujeres, vamos a empezar con Bernardo Montenegro, que nos diga cómo lo ve este nuevo gabinete de Evo Morales. Bueno, yo creo que no hay gran sorpresa en lo que se ha visto, además nos sigue demostrando que la pequeña rosca que vino manejando el poder desde hace más de 13 años para ahora, son los mismos y lo único que se hacen se van moviendo fichas a un lado y a otro lado. Gente además con denuncias de grandes casos de irregularidades que se han venido dando a lo largo de la historia de estos años del movimiento al socialismo y de este pseudo socialismo del siglo XXI, gente como Juan Ramón de la Quintana, que tiene denuncias por demás serias, tanto a nivel local como a nivel internacional, de irregularidades que se han hablado, como el caso de los 33 camiones, recordemos que fue una de las primeras irregularidades que salió a la luz, denuncias con el tema de narcotráfico por parte de investigaciones en el Brasil y demás cosas. Y claro, cuando se empiezan a complicar o calentar mucho las cosas, este gobierno, ¿qué hace? Empieza a mover fichas, los sacan por un momento del escenario, sin embargo, se nota al tiro que estas personas siguen manejando el poder más allá de donde están
en la posición en la que están, sino que simplemente las han sacado de una escena pública, como es el caso de Juan Ramón, o vayamos al tema de el que era ministro Salvatierra, lo sacan de escena, pero hoy por hoy la hija sigue manejando el poder desde el Senado. Entonces, lo único que hace es demostrarnos que esta rosca que está incrustada en el poder y que no quieren soltar, y atropellando y con todas las ilegalidades que las hemos venido analizando en todos estos últimos meses, no están dispuestos a dejar el poder. ¿Y qué hacen? Llaman a la gente más violenta, la línea más dura del movimiento al socialismo, porque muchos de los que han venido ahora, esencialmente en la figura de Juan Ramón Quintana, es el ala dura. ¿Para qué? Para hacer frente a toda la arremetida de la población sobre lo que es el reclamo justo de los atropellos que se vienen dando. Creo que sorpresa no hay, si no hay una declaración tácita del movimiento al socialismo, que no tienen gente, por un lado, preparada, gente nueva que no han ido preparando nuevos cuadros, y dos, es que van a ir por una línea radical en lo que queda de este periodo. Diputada Mayda Paz, ¿cuál es su análisis del nuevo gabinete del presidente Evo Morales? Bueno, no hay nada nuevo, es lo mismo, solamente que han movido la ficha. Lo único nuevo es que deja a Gabriela de ser presidenta de la Cámara y va de ministra. Creo de que mejor lo hacía de presidente de Cámara, porque por lo menos ahí tenía el respaldo de sus 2/3. Ahora va a ser más difícil en el ministerio, puesto que ya no tiene el respaldo de los diputados ahí, no va a llamar la atención como llamaba en la Cámara, como se comportaba, como que haya sido la maestra en la Cámara, y creo de que es un gabinete que han reforzado para empezar unas campañas, la línea más dura del movimiento al socialismo, y bueno, ninguna novedad, son los mismos, solamente que han cambiado de ubicación y han traído como a Quintana de Cuba, lo han traído porque en el país la oposición o la oposición que es todo Bolivia, se está levantando y está viendo de que lo que está haciendo el movimiento al socialismo no es correcto, y entonces han traído a su gente de línea más dura. Gracias, diputada. Al analista Francisco Solares, ¿cómo lo ve usted el gabinete? A ver, considero principalmente que es un gabinete altamente político. No existe en realidad mucha con visión o conocimiento para solucionar problemas de la parte técnica, porque los principales problemas del país inclusive están centrados en 3 o 4 ministerios que tienen que ser resueltos: economía, salud, con el tema del servicio universal de salud, tenemos y ahora Ministerio de Gobierno y Ministerio de la Presidencia. ¿Qué es lo que me da a entender a mí? Es un gabinete, en primer lugar, que tiene una marcada tendencia hacia Evo Morales, es decir, es un gabinete completamente de la línea del presidente. Aquí ya se puede notar prácticamente en este año, en este último año, en esta recta final, un gabinete que va a responder a la línea vista. La línea del vicepresidente García Linera ha perdido poder, ha perdido fuerza dentro del gobierno, por tanto aquí ya se trata de una alineación clara, digamos, de las figuras políticas para, primero, creo yo, cohesionar el movimiento al socialismo adentro, es decir, sobre la visión de lo que es la línea del presidente, y en segundo lugar, creo de que esto representa un mensaje no solamente adentro del gobierno, sino también a la población. Es decir, las figuras claves de los ministerios tienen una presencia o una presencia muy intimidante para la población boliviana, sobre todo con la figura de Juan Ramón Quintana, el ministro Romero, que mantiene una línea dura. Entonces nos dice prácticamente de que todas las acciones que se vayan a dar, que van a dar respuesta a lo que la oposición o la población boliviana vaya a hacer en este año electoral, prácticamente van a ser reducidas de una manera directa, quizás de una manera bastante dura en este caso. Ahora, lo que llama la atención es justamente el tema de lo que se está viendo ahora, el Seguro Universal de Salud, con la nueva ministra Gabriela Montaño,
que es más que toda una persona de conocimiento político, no es una persona que pueda realmente llevar adelante un ministerio y darle solución a los problemas que enfrenta el sistema de salud. Y estamos hablando no solamente de infraestructura y de equipamiento, sino que ahora se lo pretende abordar desde un punto de vista mucho más político, es decir, quieren darle una solución política a un problema técnico en lo cual, digamos, los médicos y los diferentes niveles del sector salud necesitan una respuesta. Por tanto, creo yo de que estamos ahora a las puertas prácticamente de acciones mucho más duras y contundentes por parte del gobierno, pero que al mismo tiempo van a generar cierto miedo en la población. Muchas gracias, Francisco. Con esa opinión nos vamos al corte y enseguida regresamos analizando ministro por ministro. Segundo bloque de Nuevo Tiempo, estamos analizando el gabinete ministerial de Evo Morales. Hemos visto que vuelve dos, decían acá, dinosaurios, el señor Quintana y el señor Arce, que estuvieron desde el primer año con Evo Morales. ¿Usted ve que ese viene la mano dura por ahí, querido Bernardo? Yo creo que queda claro cuáles son las intenciones y aprovecho la oportunidad, que creo que es momento de ir analizando y hablando las cosas en el país como son. Hay mucha gente que claro, que dice, se viene la mano dura. Sí, se viene la mano dura, pero hay que tener el escenario completo. La mano dura viene desde mucho más allá de lo que son las fronteras bolivianas. Te interrumpo porque recién ha salido una noticia donde él dice que no va a tener clemencia. O sea, ¿qué cree él que viene a ser el país? O sea, para empezar, a lo que nos tienen acostumbrados la gente del movimiento al socialismo, que creen que esto es una tiranía, una dictadura, que así la pretenden llevar, pero el pueblo ya está cansado y obviamente no se va a seguir permitiendo este tipo de atropellos, y ellos quieren equilibrar esto trayendo los cuadros que obviamente han tenido de una línea política dura como es Juan Ramón de la Quintana, pero a lo que te decía, aquí hay intereses mucho más grandes. ¿Por qué no se ha respondido? Ha sido de conocimiento a través de las redes sociales. ¿Qué hacía el señor Soros en Bolivia? ¿Quién es el verdadero dueño de la mina San Cristóbal? ¿Dónde vienen los intereses? ¿Quién es el vínculo en Bolivia de Soros? Se dice por ahí con mucha claridad que Juan Ramón Quintana es de esa línea dura, y estos son intereses, estamos hablando de millones de dólares, un señor nefasto que está detrás de muchos movimientos desestabilizadores en diferentes países del mundo, que a través de fundaciones, a través de ONGs, inyecta mucha plata para causar caos. ¿Y dónde viene la figura? Aquí causa caos y él termina comprando el país, llamémosle así, porque compra empresas, compra otras cosas, a precio de gallina muerta, y más adelante las negocia y gana millones de millones. Una persona que tiene arriba de 30.000 millones de dólares como patrimonio, que han sido hechos justamente jugando con la estabilidad de muchos países. Entonces aquí, si los bolivianos no empezamos a darnos cuenta que estamos siendo abusados por intereses económicos, políticos mucho más altos, y que esos intereses conllevan por desestabilizar el país y desestabilizar nuestra economía. El señor Soros hoy por hoy es dueño de más de la mitad de las cosas en Venezuela. No querrá lo mismo para Bolivia y tiene a sus alfiles ahí trabajando justamente en una línea dura. Creo que tenemos que ver un poquito más allá de nuestras narices muchas veces y darnos cuenta que es la gente que está hoy por hoy gobernando responde a intereses complicados en cuanto a lo económico, a lo político, a temas de terrorismo internacional, etcétera, etcétera, que ya no podemos darnos el lujo, más allá de que estamos seguros que en Bolivia quieren implantar una dictadura, de que quieren quedarse en el poder cueste lo que cueste, que no respetan la legalidad. Tenemos que los bolivianos empezar a exigir, como ha pasado en Venezuela, empezar a exigir que de una vez se nos respete, se respete la democracia, se nos respete como un país libre, porque tanto se llenan la boca la gente del movimiento al socialismo hablando de que antes estábamos subordinados al imperio. Bueno, yo creo que hoy por hoy hay
una subordinación asquerosa, pero a otro tipo de intereses económicos personales, como es el del grupo del señor Soros, con la China, con Rusia, con Irán, que son países obviamente que lo que menos tienen son democracias o no creen en la democracia. Entonces es fundamental para Bolivia retomar el camino de la democracia, y esto obviamente va a tener un gran costo porque la gente ya no va a permitir estos atropellos y debemos tener claro contra quién nos estamos enfrentando. Es gravísimo el tema, lo que dice Bernardo Montenegro, de que Soros ha estado en el país y cuáles son sus intenciones y a dónde está alcanzando. Hay algo detrás de todo esto. Es bueno hacer una investigación sobre esta situación, pero tenemos acá a la diputada Mayda Paz. Siempre la vemos renegar y peleando por la familia y por diferentes cosas, pero es importante, Mayda, se hablaba en la Cámara de Diputados de una movida política, que iba Adriana Salvatierra al Senado, significa de que ya no va a ser candidata en las nacionales, va a ser candidata en las regionales, y la movían a Gabriela Montaño para que ella se vaya al ministerio y sea candidata en las nacionales. ¿Cómo usted lo está viendo este cambio de fichas que se dice ahí en la Cámara de Diputados? Bueno, no nos olvidemos de que Gabriela es una pieza importante en la política del MAS, pero que en este momento con el problema, con el seguro de salud, va a ser una piedra, creo yo, va a ser uno de los fracasos que va a tener el movimiento al socialismo, porque ella es de una línea muy radical, y creo de que ha sido equivocada la decisión de ponerla de ministra. Pero ahí vemos el otro tema, porque Gabriela, saliendo de la Cámara, de presidenta de la Cámara y de diputada, ella va a poder ser habilitada para poder ser nueva candidata tal vez al Senado nuevamente. No corre la misma suerte Adriana Salvatierra, que si bien la han puesto de presidenta del Senado, se le trunca la carrera política con relación a la nueva elección que viene en el año, o en este año, pues no, en octubre. Entonces creo de que a Gabriela la siguen perfilando para que pueda ella seguir siendo tal vez senadora, diputada. Esperemos de que, bueno, en el tema de salud es un tema muy delicado, porque en realidad los que sufren son la gente de los barrios, la gente que acude al seguro público, y si no hay una respuesta, que es la que se está esperando en este momento, los médicos, tengo entendido que ya están pidiendo reunión, que ya están en movimiento. Si Gabriela no sabe manejar o si cree que está en la asamblea a querer imponer su decisión, le va a ir muy mal en el ministerio, porque ella está acostumbrada durante 13 años, sí, 13 años, de que ella era la que mandaba, ella era la que decidía, ¿no? Entonces creo de que en el ministerio no va a ser lo mismo, puesto de que hay población que está esperando una respuesta para que se pueda solucionar el tema del seguro. Gracias, diputada. 20 ministros nombrados, de los 20, 7 están con procesos graves y públicos. Entre ellos está, y le han pedido su renuncia. Esa figura siempre la hace Evo Morales, que tiene los ministros, por más que lo hagas bien, renuncien, y todos renuncian. Entonces aquí vemos de que está entre ellos Carlos Romero, Gisela López, Javier Zabaleta, Alfredo Rada, César Cocarico, Mario Guillén, Tito Montaño y Rodolfo Rocabado. ¿Por qué los obliga a renunciar, Francisco? Ahora, yo creo que las decisiones ejecutivas que se toman en gabinete, al final de cuentas el presidente va a tener que hacer una evaluación. Pero es como una costumbre, en realidad, presentar una renuncia siempre poniendo a disposición del cargo, porque el presidente es el que todavía sigue teniendo la potestad y el control, en realidad, de lo que es su propio gabinete. Pero aquí lo que llama poderosamente la atención es justamente que los ministerios clave, justamente, y que manejan el mayor presupuesto del Estado, justamente están en control y poder de la línea de Evo Morales.
Entonces quiere decir que el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Defensa, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Salud, son precisamente ministerios que evidentemente van a manejar y van a ser parte de la agenda política del país. Ahora, tomando en cuenta los conflictos internos y los problemas que se vienen a nivel externo, inclusive el canciller también forma parte de la línea del presidente. Entonces, que esto prácticamente es un control muy exhaustivo y duro que va a tener en esta gestión. Por tanto, los ministros que ahora han entrado, que si bien no hay una renovación, y el propio MAS lo ha demostrado, que no hay un cambio dentro de sus cuadros, es prácticamente la continuidad de algo que ya se veía venir. Yo creo que el presidente aún todavía está esperanzado de que su gestión va a poder realmente tener cierto tipo de resultados, sobre todo de manera política, aplicando una política dura, pero parece que la situación no está, la realidad no está acompañando a los cambios que el gobierno está tratando de imponer y los resultados que quiere tener. Por tanto, seguramente vamos a ver más adelante quizás alguna movida dentro de algún ministerio, porque como lo decía la diputada Mayra, algunos resultados, como por ejemplo en el tema de salud, no creo que se den, porque es un tema técnico y no un tema político, y es un tema de flexibilidad, no es un tema de una negociación dura con el sector salud, tomando en cuenta que los médicos sobre todo son un gremio bastante unido, un gremio bastante compacto en este sentido. Así que vamos a esperar seguramente más novedades, pero en realidad no estoy visualizando en realidad unas soluciones a los problemas reales que tiene el país con este nuevo gabinete, tomando en cuenta que quiere salvar inclusive la imagen del presidente con el tema del ministro Arce Catacora de Economía. Pero en el 2006 Evo Morales planteó 10 metas. ¿Se cumplieron? ¿No se cumplieron esas metas? Porque, no, las metas no van a ser cumplidas tampoco, porque la realidad es totalmente distinta a la imposición política e ideológica con la que se quería hacer. Inclusive ahora para darle continuidad a todo ese proceso que venía llevando adelante el gobierno, se crea y se inventa la famosa Agenda Patriótica 2025, que es, por un lado, trata un poco de mantener esa idea en la población de que el presidente es el único, o el MAS es el único partido que puede consolidar a largo plazo y darle solución a los problemas. Pero estamos viendo que la realidad es totalmente distinta. No se han cumplido esos 10 puntos, tampoco la Agenda 2025 tiene bases sólidas como para poder aplicarse en Bolivia, y esto se convierte más que todo en una demagogia que va a ser usada en esta campaña electoral. Querido Bernardo, ¿qué ha pasado con los indígenas? Ya no existen en este gobierno, no hay en su gabinete un indígena. Sí, pero si me permites acotar, yo creo que el tema de las metas depende a quién se lo preguntes. Yo creo que si le preguntas a un masista, sí se han cumplido. O sea, se han cumplido en que quieren eternizarse en el poder, ¿no? O sea, estar más de 10 años, la están cumpliendo. Por ahí había una meta de triplicar la producción de droga en el país, se está cumpliendo. Por ahí había una meta de defenestrar nuestra economía y subvencionar un tipo de cambio ficticio, la están cumpliendo. Yo creo que depende, para los masistas están cumpliendo sus políticas de lo que querían hacer, mandar a nuestra economía, tener a nuestros exportadores acogotados, tener al sector productivo en una situación muy incómoda como es el momento. O sea, hay muchos factores que parece que para ellos era la visión que querían tener de país, y esas metas sí las están cumpliendo. Que la corrupción, estemos nuevamente en los primeros escaños de corrupción a nivel Latinoamérica, se están cumpliendo, y parece que esas eran las metas, esas son los 10 puntos de la agenda de Evo Morales, seguramente criminalidad, narcotráfico, corrupción, etcétera, etcétera, y esas sí se han ido cumpliendo. Entonces depende de qué ángulo lo veas. Como población estamos realmente en una situación complicada, porque lo que se viene hacia adelante va a ser el encarar la realidad que nos toca encarar, es decir, la moneda no se la puede falsamente seguir manteniendo, y no es porque uno quiera y diga es mala web y diga no, tenemos que tener una moneda menos fuerte. No, no es así, es una realidad. Somos un país chico con una balanza desequilibrada, que vivimos mucho menos de las exportaciones y las importaciones, y tenemos que dar las condiciones económicas, macro y microeconómicas, para que el país sea sostenible, y eso no se ha venido dando, y en algún momento esa brecha se va a tener que reducir, y eso va a ser
corto plazo y no en el largo plazo. Entonces hay muchas cosas que se tienen que reordenar en el país y obviamente hoy por un tema meramente político y demagógico se lo viene posponiendo. No creo que podamos darnos el lujo de seguir viviendo de una economía ficticia o una economía que está siendo subvencionada por el narcotráfico. Hay muchos ajustes que se tienen que dar en el país. Evidentemente, la gente tiene también que entender que como país uno tiene que apostar a su sector productivo en vez de ir regalando los recursos y despilfarrando. Hemos perdido la ventana más grande económica de los últimos 10 años. Y ahora no la vamos a solucionar. Es un gabinete meramente político que lo único que le interesa es tratar de reencaminar el desastre económico, social que se tiene en este momento en cuanto a lo que es narcotráfico, seguridad ciudadana, y tirar cortinas de humo para que hablar de otras cosas que el MAS nos ha demostrado que para eso tiene una habilidad increíble y han traído justamente a los más violentos para llevar adelante lo que queda de esta gestión, lograr distraer todos estos problemas. Y finalmente, como no pueden ni debatir en un idioma originario, entonces no importa, ya han traído, hasta un extranjero se puede entrar en este momento. Yo creo que el tema de los indígenas es bastante interesante lo que vos decís, porque realmente se denota la faceta, digamos, falsa que ha habido en ese doble discurso del gobierno de lo que es precisamente esa imagen indígena que se ha vuelto a caer. Prácticamente el indígena ha sido usado simplemente como una bandera política y no como una realidad, digamos, que se la trata un poco de mostrar al país y de hacer respetar. Yo creo que inclusive hasta el Ministerio de Descolonización no ha tenido inclusive la fuerza con la que en un comienzo logró o trató, digamos, de presentar sus políticas, porque ni el mismo presidente las respeta. Con esa opinión nos vamos al tercer bloque de Nuevo Tiempo. Tenemos unas imágenes donde los cívicos critican el nuevo gabinete de Evo Morales y también tenemos otra imagen donde la doctora Yolanda Ernst dice que la nueva ministra de Salud es de mente amplia. Vamos con las imágenes. En realidad no hay nuevo. Hay una rotación de los mismos de siempre. ¿Qué implica que vuelvas con Ramón Quintana al Ministerio de la Presidencia? Lamentable, porque ese es un señor que le hace daño al Estado boliviano. Ese es un señor que viene con una estrategia para perseguir a los ciudadanos, para perseguir a la oposición, para perseguir a quien se oponga. Yo creo que es uno de los grandes errores que comete el presidente. Salió por la misma presión del movimiento al socialismo y su dirigente, porque era nefasto para la administración. Gabriela Montaño estará en el Ministerio de Salud. ¿Esto qué implica? Implica que seguimos improvisando, netamente político, netamente de orden de poder cerrar filas entre ellos, porque no veo que haya un indígena nuevo, no veo que haya un ciudadano de clase media que lo acompañe, no veo un campesino que acompañe este proceso. Cambio de ministro, ¿qué les parece? Ha salido Rodolfo Rocabado, entra Gabriela Montaño como nueva ministra de Salud. Bueno, Gabriela Montaño es médico también, es una mujer inteligente. Igual que hemos tratado de dialogar con el doctor Rocabado, seguramente vamos a poder dialogar y llegar a un acuerdo con la doctora Montaño. ¿Hay esperanza que la nueva ministra quizás empezar a dialogar una reunión con ella de forma inmediata? No lo puedo decir, no sé lo que está pensando Gabriela en este momento, pero es una persona que yo la considero muy correcta y muy capaz de hacer las cosas bien. ¿Esperan trabajar con la nueva ministra ustedes? Yo personalmente sí, porque tenemos una relación de hace mucho tiempo de amistad, pero independientemente de todo eso, yo creo que Gabriela tiene una mentalidad un poco más amplia tal vez, ¿no? Ahí teníamos las imágenes, una era la crítica de los cívicos y la otra era donde la presidenta del Colegio Médico, la representante del Colegio Médico, Yolanda Ernst, dice de que la nueva ministra es una persona correcta y capaz de hacer las cosas bien, además que tiene una mente amplia. ¿Qué opina Mayda Paz sobre esa declaración? Bueno, creo de que la doctora debe haber dado una opinión porque debe ser su amiga, pero nosotros que hemos estado cerca de Gabriela, bueno, yo llevo ya, ella en el Senado, yo estaba en diputado, la conozco.
8 o 9 años, creo de que no, ella no es así, es una persona muy imponente, quiere imponer su criterio y bueno, como ha tenido, decía yo al principio, los 2 tercios que la apoyaban, entonces ella siempre se imponía a la decisión que ella tomaba. Yo creo de que no va a ser, no lo veo yo con buen augurio que ella esté de ministra de Salud, puesto que ella va a querer a capa y espada salir con su capricho, como decíamos nosotros ahí en la Cámara. O sea, Gabriela no es una persona de negociar, yo no la he visto así dentro de la Asamblea. Siempre ha querido verse como que, decía yo, como que era la maestra de un colegio o la directora, o sea, ella imponer sus reglas, imponer su visión ella. Entonces creo de que no la veo yo así como una persona que sea para que esté dentro del ministerio. En este momento que se va a ver el tema del SUS. Claro, hay que recordar que la anterior ministra era Ariana Campero, tuvo muchos problemas, no tenía la experiencia necesaria, entonces Gabriela Montaño, Francisco, ¿tiene la experiencia para asumir el ministerio? A ver, personalmente considero de que la posición de Gabriela Montaño en el ministerio, en el gabinete del presidente, es porque trata de darle una respuesta política, dado lo que ella en realidad ha hecho en estos últimos años, tanto en diputados como en senadores. Yo creo que el conocimiento técnico es muy cuestionable de la nueva ministra en este sentido. El gobierno cree que a través de los discursos, a través de las reuniones y a través justamente de cierto tipo de presiones va a poder darle solución a los problemas de la gente. Y eso es algo que yo podría inclusive adelantarme a decir de que no va a haber las soluciones correctas dentro de lo que es el Ministerio de Salud y darle solución a esos problemas de salud que tiene el vecino. Por tanto, en realidad, la posición de Gabriela Montaño yo creo que es algo en la cual el presidente seguramente va a ver los resultados negativos más adelante, a no ser de que esto se trabaje de manera política y los diferentes sectores del rubro salud prácticamente más adelante empiecen a doblegar ante la fuerza que pueda tener o la presión política que pueda ejercer Gabriela Montaño a través del ministerio, tomando en cuenta de que hay otros actores alrededor que no solamente es el Colegio Médico de Bolivia, sino también ahora está la Confederación de Médicos de Bolivia que responde a una línea del gobierno que lo ha creado en paralelo como para tratar de quitarle fuerza y poder a ese rubro que en un determinado momento inclusive había luchado por el tema de lo que era el Código Penal. Por tanto, inclusive los otros sectores, enfermeros, los sectores de lo que es la Caja Nacional de Salud, sus directores, toda una estructura va a jugar un juego político muy interesante, quizás a favor de lo que vaya a hacer Gabriela Montaño. Por eso es que quizás algunas personas ahora están empezando a decir de que puede tener una mentalidad amplia, se debe en que ya hay una cierta situación de presión política o de intimidación y para tratar de darle una solución rápida al problema, pero no van a ser soluciones que realmente vayan a darle al ciudadano la salud y las condiciones que necesita. Bernardo, Gabriela garantizó que se implementaría el Sistema Único de Salud el 1 de marzo. Y la gente dice que ella no es una profesional del área de salud, porque no ha estado trabajando como médico, supuestamente. Desconozco esa situación, pero ¿cómo lo ves? ¿La va a implementar el sistema? El primer elemento, me da mucha pena las declaraciones de esta doctora Ernst, si no me equivoco, que veíamos, porque no sé a qué amplitud se refiere de Gabriela Montaño, porque amplitud en el tema político o amplitud en el tema de consensos, creo que ustedes pueden, como diputados, dar fe de que lo que menos tiene es amplitud o concertación o tratar de sacar adelante un proceso de acercamiento de las partes. Y esto es lo complicado, porque seamos sinceros, ya el 80 o el 90% de la población boliviana sabe que el famoso seguro de salud sí es un tema que los bolivianos
lo soñamos y lo queremos, pero tenemos absolutamente claro que como lo está proponiendo este gobierno, y no lo digo yo como Bernardo Montenegro, lo dicen todos los profesionales médicos, que ellos también quisieran que haya un servicio de salud universal, pero es absolutamente imposible bajo las condiciones. El ciudadano que nos está mirando hoy por hoy sabe cuáles son las condiciones en la caja en este momento, en cualquiera de las cajas. Condiciones paupérrimas donde no se cumple mínimamente las necesidades de la población, y sobre que ahorita se está dando el seguro a un número determinado, ahora vamos a ofrecer un seguro universal. O sea, todos sabemos que es una payasada, es meramente demagógico, no se puede llevar adelante. Los médicos lo han dicho, si los médicos en su momento han sido muy claros en sí quererlo hacer, pero que no hay ni va a haber las condiciones mientras no se hagan cambios de fondo. Y obviamente una persona como Gabriela Montaño no tiene ni ahí la experiencia, porque no está. Pero esto no se trata de modelo ni de modelaje, que respeto muchísimo a las modelos, pues según Gabriela Montaño dejó el modelaje para ir a hacer política. Eso es lo que escuché. Entonces, no sé en qué parte nos perdimos de que ahora está en salud y a cargo de un ministerio, pero yo no veo que tenga ninguna posibilidad, porque no tiene ni el profesionalismo en el sector salud y menos la amplitud, como dice la doctora, ni la capacidad para consensuar, conciliar y sacar adelante un tema que sí es de fondo y es una necesidad de los bolivianos, pero una necesidad de los bolivianos que de verdad debemos encararla en un plazo de mediano a largo plazo, respondiendo y en consenso con las regiones, porque además, seamos sinceros, este falso discurso, ¿para qué es? Además, para volver a asaltar las regiones, volverse a estornudar, por ser unos términos más amigables, en las autonomías, que hoy día está volviendo directamente al centralismo todo. O sea, el efecto de esto es que es lo que siempre ha querido ver más, es antiautonomista, y lo único que quiere es llevarse nuevamente todos los recursos. Cuando hayamos logrado descentralizar, por lo menos de cierta manera, temas de salud y demás, hoy por hoy se quiere retroceder bajo un falso discurso de un seguro que es inaplicable e inexistente. Entonces tampoco nos dejemos engañar, y obviamente se pone una persona que no sé si será Gabriela Montaño tenga la capacidad ni siquiera política de implantarla, pero seguramente alguno de sus padrinos, llámese Quintana, Linera, no sé, ahí estarán tras de ella para tratar de, por la fuerza, querer implantar, pero queda claro que ese va a ser el único camino, no por la racionalidad, sino por la fuerza. A ese tema quería justamente llegar, el hecho de evitar de que el sistema autonómico se siga profundizando en favor de los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales. Es decir, el Estado vuelve a ser el papá que pone todos los recursos económicos y tiene control no solamente político, sino también tiene un control administrativo, técnico, de lo que va a hacer ahora el sector salud. Yo creo que es algo muy lamentable lo que en la forma como se está tratando de manejar no solamente la salud, sino también la parte administrativa. Es un retroceso muy grande lo que se va a ver en Bolivia, justamente. ¿Por qué? Porque las gobernaciones y los gobiernos municipales, sobre todo, tienen que tener una participación muy importante, pero esta participación es a través de recursos económicos, de transferencias que el Estado pueda hacer. En este caso, ahora se va a prácticamente coartar las transferencias o ampliar las transferencias para lo que es el sector de los gobiernos. Mayda, Milton Gómez, ministro de Trabajo, si no me equivoco, tuvo 6 días en la anterior gestión. Lo puso y duró 6 días. ¿Qué pasó? ¿Por qué otra vez vuelve al ministerio esto? ¿Quién lo puso? ¿Lo pusieron los fabriles? Parece que es un sector sindical que lo impulsa. Sí, yo creo que son los sindicalistas los que lo están, a pesar que tiene muchas denuncias de irregularidades, pero bueno, vuelve al ministerio. A mí me preocupa más, vuelvo a lo de Gabriela, Luis Felipe,
¿Por qué me preocupa este tema? Porque nosotros hemos vivido ese tiempo cuando los médicos se unieron, cuando el paro, cuando se unieron por el Código Penal. Nosotros hemos visto la reacción de Gabriela Montaño dentro de la Asamblea en el momento que Evo Morales decidió abrogar el Código Penal. Ella se salió de todo, de onda, como se dice, y ella fue la que incitó dentro de la Asamblea, era muy molesta, o sea, se ve de que no tiene un poco de capacidad para poder negociar, y en este caso cuando Evo Morales tomó la decisión de abrogar el código, ella fue el final para ella y armó el despelote dentro de la Asamblea. A mí me preocupa lo que ella dice, voy a implementar el código sí o sí, digamos. El sistema de salud, me preocupa porque sé de que ella reacciona de esa forma cuando el Código Penal, por eso a mí me preocupa, ¿no? Y bueno, si nosotros revisamos el gabinete, también podemos ver de que por departamento hay dos representantes. En el tema de Santa Cruz tenemos a Romero y a Gabriela. En el tema de La Paz lo tenemos a Héctor Arce y a Cocarico. Pero Carlos Romero es paseño. Sí, pero su reacción, sí, su trabajo político lo ha hecho en Santa Cruz, y si bien en algún momento tuvo relevancia política, lo sacó un poco adelante al movimiento al socialismo dentro del departamento de Santa Cruz, y lo han mantenido a pesar que se escuchaban las disidencias de Romero con Gabriela Montaño, y bueno, ahora creo que todos han vuelto al redil y han tratado de poner la gente más política y la gente que, como Quintana, que la gente tenga temor de ellos, ¿no? Entonces, eso podemos ver también en Sucre, han puesto a Nelida Cifuentes. Y así en cada departamento hay ministros puestos. Creo de que su fin de ellos es implementar, imagínate las denuncias de Entel, las pérdidas de tarjetas, millonarias denuncias que hay, y vuelve o sea, terrible, digamos, ¿no? El ministro de Obras Públicas. Sí, terrible. Por ejemplo, del ministerio o del ministro de Hidrocarburos, el ministro Sánchez. El ministro Sánchez representa una línea, por ejemplo, de control político en el departamento de Tarija, y tiene alineado justamente a empresarios fuertes que han trabajado con la gobernación, con el anterior gobernador del movimiento al socialismo, y esto obviamente le ha generado cierto control y apoyo político en instituciones propias de la sociedad tarijeña. Por eso es que es una de las figuras inamovibles, porque él es un encargado político del departamento, ¿no? Claro, está César Navarro, está el ministro de Minería, Javier Zabaleta, ministro de Defensa, Milton Gómez, ministro de Trabajo, Rafael Alarcón, ministro de Energía, Roberto Aguilar, ratificado, ministro de Educación, Vilma Lanoca, ministra de Culturas, está Diego Párez, ministro de Relaciones Exteriores, Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, Carlos Romero, ministro de Gobierno, Héctor Arce, ministro de Justicia, Luis Arce Catacora, ministro de Economía, que vuelve, Nélida Cifuentes, ministra de Desarrollo Productivo, Gabriela Montaño, ministra de Salud, Manuel Canela, este nombre, anotalo, Bernardo, ministro de Comunicación, y Óscar Coca, ministro de Obras Públicas. Manuel Canela es hijo de Víctor Hugo Canela Sanier. Él ha entrado por Gisela López y es hijo de un exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Cómo lo ves ese tema? Bueno, creo que se ha demostrado en más de una ocasión y en más de uno de los comportamientos del movimiento al socialismo que muchos de los discursos que se han tenido políticos quedan en meros discursos. Se ha hablado de erradicar el 21060, que antiimperialistas, que Gonzalo Sánchez Lozada. El 21060, que yo sepa, sigue vigente, nunca se van 3 años. La historia de nunca acabar, siempre se echa la culpa al pasado, se trata de ver con retrovisor cuando no se hace ni se soluciona lo urgente. Y en este caso de gente que van poniendo y sacando, hay mucha gente que el propio movimiento al socialismo ha ido trayendo
los que criticaban del MNR, gente muy cercana a Gonzalo Sánchez de Lozada, que hoy por hoy trabajan con el movimiento al socialismo y son parte. Es más, si uno ve la lista de la gente, las cabezas en el movimiento al socialismo, todos tenían una línea política tradicional en el pasado. Entonces hay que dejar de ser falso y tener falsos discursos, pero sí hoy por hoy los ha unido una vocación, que es la vocación de asaltar la democracia, una vocación de lo que es asaltar las arcas del Estado, una vocación de lo que es permitir el narcotráfico, permitir la corrupción desmedida. Entonces eso sí los ha unido, son de una misma línea definitivamente en esos, para ellos valores, para nosotros lo más podrido de la clase política que hoy por hoy estamos viviendo después de muchos años. Y obviamente deben haber facturas políticas seguramente con el tío o con alguien que en su momento hubo alguna factura política que hoy por hoy se lo pone a este señor en este ministerio, un ministerio además importante porque supuestamente es la cara visible del presidente y del Poder Ejecutivo. Pero te vas dando cuenta que los ministerios que no le importa a este gobierno, que son todos los ministerios de educación, porque educación nunca le ha importado, deporte nunca le ha importado, siguen manteniendo las mismas caras, no le da una importancia más que allá que se haya hecho bien, no importa. Tito Montaño. Claro, por eso te digo, pero el ministro de Educación, por ejemplo, también está ahí, pero ¿acaso con este gobierno le ha importado un pepino alguna vez la educación en Bolivia? Nunca. O sea, veamos el presupuesto, cuánto se le ha asignado a educación, cuánto se le ha, en todo este tiempo se le ha designado a salud, nada. No seamos tan idiotas de dejarnos llevar por un lado cuando el gobierno ha tenido un actuar en 13 años donde se le daba menos del 7% de presupuesto a educación y a salud. Hoy por hoy, porque realmente ha habido una crisis en el sector salud y el ciudadano de a pie se ha visto realmente afectado con esto, tema de cáncer, de los enfermos, ha habido una oleada que el propio presidente ha dicho aquí hay que hacer algo, es año político, salgamos con la demagogia del seguro universal, cuando los 13 anteriores años no hicieron absolutamente nada. Entonces, hoy por hoy nos llevan y la ponen a la modelo médica, doctora, presidenta de la Cámara, no sé ya qué llamarla, doña Gabriela, para tratar de ser la cara que saque adelante esto, cuando es una mentira. A este gobierno no le importó, ni le ha importado nunca ni la educación ni la salud, y la educación por lo menos le sigue sin importar. Entonces, clara prueba de eso es que se mantiene mucha gente y obviamente en los ministerios claves y de control tienen gente política. Carlos Romero es una persona inamovible en este gobierno porque asume muchísimos vínculos y te sé y tú me sabes con Evo Morales y demás, entonces es inamovible. Pero de ahí lo van moviendo. Me extraña que no lo sacaron a tránsfuga de Javier Zabaleta, por ejemplo, porque Javier Zabaleta nunca fue del MAS, fue del Movimiento Sin Miedo, los traicionó, fue un traidor, ya se cambió de curul, ahí se fue con Evo Morales y de ahí lo fueron premiando y se quedó como hoy por hoy como ministro, pero también un total fracaso en el Ministerio de Defensa. Por algún motivo lo habrán dejado ahí, seguramente porque Juan Ramón Quintana va a sobrever todos esos ministerios, que siempre ha sido su habilidad esa. Y bueno, veremos probablemente una línea mucho más dura en esas áreas en este tiempo que le queda al gobierno. Con esas declaraciones calientes de Bernardo Montenegro, nos vamos a la pausa enseguida. Cuarto bloque de Nuevo Tiempo, el programa está caliente, declaraciones de Bernardo Montenegro, Mayda Paz, Francisco Solares. Veníamos discutiendo en la pausa donde decíamos que el ministro Canela, que ahora antes era diputado, su padre era ministro de Goni. ¿Qué intención tendrá Goni de tener al hijo de su ministro en este gobierno? ¿Cuál es la intención, Francisco? ¿De por qué lo tiene ahí? ¿Qué intención tendrá Goni ahí? Bueno, sobre si tiene o no intenciones Goni, bueno, seguramente algún momento lo vamos a poder saber, pero lo que yo quiero realmente conversar es justamente el hecho de por qué está él puesto en esa cartera.
Yo creo que ha habido muchísimos errores comunicacionales desde el gobierno desde hace muchos años atrás y que ahora prácticamente no ha podido superarlos. Buscar una salida a través de una nueva imagen, de una nueva persona que tenga un juego de cintura política con los medios de comunicación y que no se enfrente de manera directa como era Gisela López, por ejemplo, va a ser de bastante utilidad para el gobierno. El ministro Canelas tiene una interesante preparación, lo he podido apreciar porque es un invitado permanente, por ejemplo, en el programa de ATV, que es Esta Casa No es Hotel, donde se ha podido apreciar prácticamente la mayoría de sus comentarios apoyados justamente por este programa, y esto seguramente le ha servido. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? Los medios de comunicación este año tienen que renovar licencia. Todos los medios en Bolivia tienen hasta noviembre de este año para renovarla. Se les ha ampliado de manera gratuita el año pasado y ahora justamente que estamos en un año electoral, los medios tienen que renovar. Por tanto, aquí tiene que haber un alineamiento más que todo en la mayoría. Por eso es que se ha implementado 5 veces más el presupuesto del Ministerio de Comunicación. Ahora, ¿qué es lo que puede representar Canelas? Canelas es más que todo un trabajo técnico viendo el tema de lo que es ahora la penetración de lo que es el Internet y las redes sociales, que el gobierno, a pesar de que haga un esfuerzo, no va a poder ganar esa batalla. Porque esa batalla ya la perdió hace muchos años y el día de hoy ya es prácticamente difícil. Seguramente lo que se busca ahora es generar un poco más de juego de cintura, digamos, no con los medios. Ahora entonces ya nos damos cuenta, digamos, el por qué durante 12 años este gobierno teniendo todo el poder, o sea, es que existe algo detrás del gobierno de Evo Morales que tienen ese contubernio con Goni Sánchez. Estaría negociando octubre en medio. Pero lógico, porque mira, vos imagínate ya 13 años en el gobierno, con 2 tercios, han puesto la justicia, han puesto fiscales, han puesto todo y nunca han podido hacer nada ni traerlo a Goni Sánchez de Estados Unidos acá. Y ahora vemos el hijo del ministro, que está de ministro, ahora un vínculo que tienen ahí, lo han puesto de ministro. Entonces eso aclara muchas dudas que hay, que siempre ellos solamente usan cuando nosotros hacemos uso de la palabra dentro del hemiciclo para decir los gonistas, pero sin embargo los gonistas son ellos son los que tienen ese acuerdo y ahora lo están demostrando con Manuel Canela en el Ministerio de Comunicación. Pero pues seamos realistas, ¿Cuándo este gobierno ha hecho absolutamente algo para traerlo a Goni? Siquiera nosotros hemos demostrado los primeros 4 años de gobierno que entraron con el supuesto discurso, ¿no? Del alto, que Goni, que los muertos, todo. Esa fue su bandera para llegar. En los primeros 4 años de este falso gobierno, de su pelea con el movimiento nacionalista revolucionario, ni siquiera se hicieron las transcripciones que dependían de ellos para el pliego suplicatorio para traerlo. O sea, siempre fue una mentira, se lo usó de bandera y con acuerdos por abajo que se negociaban una u otra cosa, que hoy día nos llame la atención que un sobrino o alguien ha llegado a Gonzalo Sánchez Lozada esté peor de ministro de Comunicación, no nos debería llamar la atención. A mí, ¿qué me llama la atención o me preocupa? Te voy a ser sincero, y sé que lo que voy a decir probablemente no le caiga bien a mucha gente. Yo no tengo problema con los gustos sexuales de la gente, cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero un tema que para mí es preocupante, estas nuevas corrientes de querer educar a los niños, de libertades y demás, yo creo que eso es aberrante, creo que los bolivianos debemos hacer un alto. Cuidado, tengamos una persona en el Ministerio de Comunicación que tenga ciertos gustos hacia un lado u a otro y desde el propio Ministerio de Comunicación se quiera llevar una línea en algo que es realmente perverso para la educación boliviana y para la sociedad como tal. Esa sí es una observación que le hago. Evidentemente podré tener muchísimas críticas sobre los famosos movimientos LGBTs y demás. A mí no me interesan las críticas, yo los respeto, hagan, como dice el dicho, no voy a decir lo que dice exactamente, con su cuerpo lo que quieran, pero con nuestros hijos y con nuestra sociedad no tienen el derecho de por qué meterse ni tratar de tener una educación que vaya normalizando lo que es absolutamente anormal.
Y a esa parte a mí sí me preocupa, entonces ojalá este señor no tenga tendencias, el vicepresidente por ahí ha influido también en su nombramiento, no sé, pero este es un tema que realmente me preocupa en cuanto a este señor. Pero ¿sabes qué pasa? De que justamente dentro, como este ministro era nuestro colega diputado, nos ha tocado trabajar con él. Justamente nosotros hemos estado en una lucha, o sea, en partes diferentes, yo a favor de la vida, de la familia, y justamente Manuel Canela forma parte de ese grupo de que están embanderando la ideología de género, y lo que dice aquí el amigo es muy cierto. Puede ser que desde el Ministerio de Educación quieran implementar, porque la ideología de género abarca todos estos temas, el tema del aborto, el tema de enseñarle esa educación, pervertir a los niños, que ya lo hemos visto. Desde el Ministerio de Educación hemos visto ya unas imágenes, unos videos que han sido polémicos y que hemos hecho los reclamos necesarios, y esta corriente viene desde afuera también, y en este grupo también está metida a Gabriela, porque Gabriela es la presidenta de un grupo que se denomina Movimenta, que son de países iberoamericanos, financiados por Soros, porque Soros tiene interés en esto, porque no se olviden que la lucha por el aborto, ellos a capa y espada, desconociendo la voluntad del pueblo, porque el pueblo hizo llegar más de 200.000 cartas para que no se apruebe en el Código Abrogado Penal, pero ellos lo impusieron, y ni siquiera en el informe final de la Comisión de Constitución debería de estar sentado de que 200.000 cartas llegaron en contra, no, para nada. Y eso también ahí tiene su mano metida a Soros, porque tenemos entendido de que son uno de los distribuidores de implementos, de medicamentos para el tema del aborto, ¿no? Entonces, sí, vamos a estar pendientes bien lo que ha dicho el amigo. Sí, es muy peligrosa esa situación y vamos a estar pendientes de eso. Pues. Es peligroso la inclusión del lobby gay, eso se conoce como el lobby gay, entonces dentro de los ministerios. Entonces yo creo que esto no le va a hacer bien a la sociedad, es muy peligroso, ¿verdad? Con esa información nos vamos a la pausa con este programa que ha estado de lujo con nuestros invitados, y enseguida regresamos con las conclusiones. Llegamos al final de Nuevo Tiempo, vamos a hacer las conclusiones con nuestros invitados de lujo, que hemos hecho un análisis de todo el gabinete ministerial de Evo Morales. Así que yo agradezco a mis invitados que están acá y les pido de que nos den un mensaje sobre este gabinete, que conozca a la población. Empecemos por Mayra. No, yo decirle a la población que estemos pendientes, que estemos atentos justamente al accionar de estos ministros, y que no nos amedrente nada, que sigamos en la lucha y que estemos firmes y pendientes a las acciones que vayan a tomar. Muchas gracias, diputada. Bernardo Montenegro, tus conclusiones. Agradecerte por la invitación a los panelistas. Creo que hemos tenido una discusión por demás enriquecedora. Espero que la población se dé cuenta de qué es lo que realmente pasa. Para cerrar, reincidir en algunos puntos. Hay poderes externos muy fuertes que están por detrás de Evo Morales y de lo que está pasando en Bolivia. Segundo, hay una desvalorización total de lo que son los principios por parte de este gobierno. Tercero, la corrupción, el narcotráfico, es un tema que el gobierno no lo ha resuelto, no lo puede resolver. Y sobre todo, que como Bolivia debemos reencauzarnos en la democracia. Y para reencauzarnos en la democracia depende hoy por hoy de los ciudadanos, de que nosotros salgamos a las calles, hagamos prevalecer nuestro derecho, porque claramente los líderes políticos nos han defraudado en todo el último tiempo. Depende hoy por hoy de la población de que no lleguemos a hacer una Venezuela. El gobierno, con las actitudes que tiene y con el nuevo gabinete, quiere llevar a una confrontación, quiere imponerse sea como sea en el poder, y le queda a la población que poder estar firme y hacer respetar la legalidad, la democracia, la libertad, que es lo más preciado que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Francisco.
gabinete duro y altamente político, en realidad. Yo creo que esto nos va a marcar a nosotros la pauta de cómo debemos actuar de manera inteligente. Es decir, la sociedad a través de sus instituciones, ya conociendo el accionar de tiempos en los cuales han venido, esto va a servir justamente para contrarrestar de una mejor forma de cómo nosotros en realidad debemos actuar ahora que el gobierno va a seguramente implementar medidas mucho más duras, tomando en cuenta de que es un año electoral y está con la posibilidad de perder el poder. Por tanto, esperemos de que los conflictos no se agraven mucho más, esperemos que todavía pueda haber un poco un margen para una negociación o inclusive algo que pueda hacer cambiar la mentalidad de lo que, pero muy difícil, del tema del respeto a la Constitución Política del Estado, que considero que es lo más importante, pero sobre todo esperemos de que si hay objetivos que se ha trazado el gobierno, que sean objetivos realmente para darle solución a los problemas de la gente y no objetivos políticos que dividan y que maten a las personas. Muchas gracias, Francisco. Estamos llegando al final del nuevo tiempo. Tenemos invitados políticos, invitados de lujo. Mayda Paz Callaú, diputada nacional, Bernardo Montenegro, analista y exdiputado nacional, y lo tenemos a Francisco Solares, que también es analista político. Con esto nosotros hemos querido informarle a la ciudadanía cómo está conformado este gabinete político, para que la ciudadanía conozca quiénes son sus ministros y cómo es que se está llevando hacia adelante. En mi opinión, este gabinete son gente que ha estado rodando y rotando en diferentes cargos dentro del gobierno de Evo Morales. No ha habido ningún cambio específico, coyuntural, o decir una persona representativa de algún colegio de economistas, de un colegio de abogados, o de algún lugar donde sea representativa del país. Evo Morales, en su último año de gestión, no ha querido hacer el cambio que pide la ciudadanía de poner otra gente que no sea la misma que está rotando de cargo en cargo y que están incrustados dentro de su poder, dentro de su gobierno. Con esto llegamos al final, no sin antes decirle que agradecemos a Lourdes por lucir elegante, porque Lourdes es tradición de calidad. Asimismo, agradecemos a Equilibrio y Salud y Bienestar por el cuidado de la piel. Llegamos al final, le pedimos que nos sigan todos los domingos, lunes y jueves a las 10 de la noche. Hasta luego.